Buenas, en este video les voy a dar el seguimiento al tutorial anterior, el cual estábamos hablando sobre las resistencias, por lo cual iba a montar un circuito el cual nos iba a ayudar a entender un poco mejor la ley de Ohm. Ahora, si recordamos, la ley de Ohm relaciona el voltaje con la corriente y la resistencia. Ahora, para empezar, este es el circuito que voy a montar, el cual tiene una batería de 5 volts, un potenciómetro de 10K, R1 es una resistencia fija, igual que estas también. R1 es 1 kilo, R2 es a 220 ohms, R3 es 330 ohms, R4 es 100 ohms, y aquí he sacado RA. RA equivale a la resistencia 2 en paralelo con la resistencia 3, el cual nos da un valor de 132 ohms. Es muy importante saber que cuando hacemos un circuito en paralelo, siempre nos tiene que dar un valor mínimo a la resistencia más chica. R2 y R3, R2 es la resistencia más chica, así que si nos hubiera dado mayor a 220 ohms estaría más el cálculo, porque siempre nos va a dar una resistencia más chica que la resistencia más chica usada en el circuito en paralelo. Ahora, vamos a sacar la resistencia máxima, la cual se suma las resistencias. O sea, el potenciómetro 1 vamos a utilizarlo en alto y bajo, por así decirlo, donde alto va a ser 10K y bajo va a ser 0 ohms. La resistencia máxima la vamos a sacar sumando el pot más la resistencia 1 más RA, que son las dos resistencias, más R4, que esto es 11.232 ohms, porque son 10K más 1K serían 11K, más 132 serían 11.132 ohms, más 100 ya son 11.232 ohms. Ahora, la resistencia mínima la vamos a sacar utilizando el potenciómetro abajo, o sea 0 ohms. Vamos a sumar 0 más 1K más 132 por las dos resistencias, más R4, que nos da 1232 ohms. Ahora, lo cual es, vamos a sacar la corriente. Voy a bajar un poco la cámara. Vamos a sacar la corriente del potenciómetro al máximo, por lo cual va a ser, para sacar la corriente vamos a dividir voltaje entre la resistencia máxima, que sea 5 entre 11.232 nos daría 445.15 microamperes. Recuerden que la corriente se mide en amperios, el voltaje se mide en voltios y la resistencia se mide en ohmios. Ahora, la corriente en el potenciómetro al mínimo vamos a utilizar la resistencia mínima, que sea 5 entre 1232, nos da 4.058 miliamperes. Ahora, si ya tenemos la corriente del circuito, vamos a sacar el voltaje del potenciómetro al máximo, que serían a 10K. Esto sería la corriente por la resistencia, que sería 4.058 miliamperes por la resistencia, que serán 10. Ahora, esto nos da 4.45 volts. Para sacar el voltaje de la resistencia 1 con el potenciómetro al máximo es igualmente la resistencia por la corriente. Si la resistencia de R1 es 1 kilo, esto nos da la corriente al máximo, que sería la corriente al máximo sería 445.15 microamperes por la resistencia, que sería 1K. Esto nos daría 445.15 milivolts, por lo cual VRA nos daría 58.75 milivolts. VR4 es la corriente máxima de potenciómetro, nos daría 44.51 milivolts. VR1, que es la corriente máxima mínima del potenciómetro, que sería 4.058, porque aquí ya vamos a sacar el voltaje sin contar el potenciómetro, porque el potenciómetro va a bajar a 0, no se va a quedar nada de voltaje porque no hay resistencia. Ahora, VR1 nos va a dar 4.58 volts
VRA nos va a dar la corriente con el potenciómetro mínimo, nos va a dar 535.65 milivolts. VR4 nos va a dar 400.8 milivolts. Ahora, es importante saber que cuando vamos a sacar esta vamos a utilizar la resistencia mínima y la corriente con el potenciómetro al mínimo. Ahora, vamos a ver, después si queremos colaborar que los datos que estamos sacando son verdaderos, la suma de todos los voltajes donde está quedando la resistencia, ya sea al máximo o al mínimo, nos tiene que dar aproximadamente 5 volts o casi exacto. Ahora, para sacar el VRA que vemos ahí, que es el potenciómetro al máximo, que es la corriente con VRA al potenciómetro al máximo, que como es una resistencia paralelo, sé que ve una corriente, porque son las resistencias en paralelo. El voltaje en esas dos es el mismo, pero la corriente se queda una corriente en cada resistencia que pasa por ahí. Así que la corriente que hay en VRA, aquí, es 266.90 microamperes, porque aquí ya estamos viendo que hay una corriente porque es en paralelo al circuito. VRA con el potenciómetro al máximo y R3 es 177.93 microamperes, por lo que es VRA con IR2, que sería la resistencia de 220 ohms, que sería aquí 220. Esta sería la corriente que pasa por él, y la de 330 sería la corriente que pasa sobre ese mismo, la resistencia. Ahora, para sacar VRA al potenciómetro al mínimo y R2, que sería la corriente que pasa por la resistencia al mínimo, 2.434 miliamperes, porque ya pasa más corriente porque se quedó menos voltaje en el potenciómetro porque bajó a 0. Ahora, IR3, que es VRA, el potenciómetro al mínimo, es 1.623 miliamperes. Okay, IR2, que es 220, pasa la corriente 2.434 miliamperes, y R3, que es 330 ohms, pasa 1.623 miliamperes. Eso es básicamente lo que vamos a armar y lo que vamos a medir. Bueno, para fines prácticos, esto a lo mejor no nos sé exactamente, pero sí va a variar por ejemplo unos 10 milivolts, 8 milivolts, 3 miliamperes, algo así. Pero como para fines prácticos, esto es algo casi exacto, porque esto como que ya nos sirve un voltaje así en una resistencia o una corriente que pasa por una resistencia. Ahora, esto es lo que vamos a armar y espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar, y hasta la próxima.